Queridos amigos, amistades que puedan estar ahí detrás de la pantalla, les envío un saludo a ustedes también. Lo que Dios creo ha puesto en mi corazón tiene que ver un poco con lo que hemos visto en la última semana, esta guerra terrible que está ocurriendo allá en Europa Oriental. Yo me he hecho la pregunta, si nosotros, siendo civiles, tuviéramos una situación como esa, ¿de qué manera podríamos defendernos ante una amenaza militar de esa magnitud? Si esto ocurriera en nuestro país, por ejemplo, ¿cómo nosotros pudiésemos defendernos? A lo mejor, como ocurre en Ucrania, el Estado, claro, nos proveería de armamento, de equipamiento, pero este equipamiento de defensa, estos chalecos antibalas y cascos, ¿serían acaso suficientes para resistir estos ataques del calibre que estamos viendo? Hemos visto videos en las redes sociales, cosas terribles y probablemente, yo creo que no, probablemente que de ir a la guerra, de ir a una situación como esta de conflicto, de enfrentamiento militar, el costo sería entregar nuestras propias vidas. Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, más bien el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto está en Mateo 10, 28, capítulo 10, verso 28. Queridos, nuestras almas podrían correr peligro. No en vano hizo esta advertencia dura y cierto, un poquito impactante que nos hizo Jesús. Por otra parte, en las Escrituras también, revisar, advertir, cierto, en los Salmos, muchas veces se menciona o se refiere el salmista a Dios como el escudo de los que le temen, de los que en Él confían. ¿Por qué nosotros podríamos necesitar este elemento protector, este escudo? ¿Acaso ocurre algo en nuestra contra permanentemente y no lo estamos advirtiendo? O a lo mejor sí, te has dado cuenta que han ocurrido cosas a tu alrededor, en tu propia vida. Miren, en Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo de maldad de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú que me estás viendo, debemos saber que toda lucha que acontece a nuestro alrededor es espiritual. Pero las Escrituras nos enseñan que Dios nos dota de un escudo. Esto está un poquito más adelante. En el versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego o dardos encendidos del maligno. En el texto original aquí, la referencia que hace el escudo no es de ese escudo pequeño o como les denominaban el aspiz que usaban los jinetes, sino el tureos, uno que es alargado, que es más o menos mide 1 metro, que iba de la rodilla a la altura de los ojos. Y esa comparación no es casual, esa protección total, porque eso es lo que nos da este escudo de la fe. Es un equipamiento para resistir el tipo de ataque que verdaderamente puede acabar con nuestras almas. Esos dardos que constantemente sobrevienen en nuestro caminar con Cristo. Cuando intentamos agradar, cuando estamos como intentando, ¿cierto?, estar ahí conectados, pasan cosas. Yo me pregunto, ¿estamos conscientes entonces que vivimos bajo esta amenaza espiritual? Y por otra parte, ¿tenemos la convicción de que se nos ha dotado de un equipo de defensa especial disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de manera de resistir y permanecer firmes cuando nos atacan? De eso vamos a hablar ahora. Quiero contarte una historia sobre escudos. En la antigüedad hubo un rey que ascendió al trono a los 41 años. Él reinó 17 años en la ciudad en la cual, de todas las tribus de Israel, el Señor había decidido habitar, esto es, en Jerusalén. Su nombre era Roboán, y a diferencia de lo que ocurrió con su padre Salomón, durante el reinado de Roboán el pueblo ofendió al Señor y provocaron su ira más que sus antepasados. Por ejemplo, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas, imágenes de la diosa Aserá. Hombres, imagínense, practicaban la prostitución sagrada bajo el reinado de Roboán.
Todo el mundo participaba de estas ceremonias repugnantes de aquellas naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Se había pagado un precio, unas batallas, para que esta gente no estuviera ahí en ese pueblo santo. ¿Y qué pasó en el 5.º año del reinado de Roboam? Ojo ahí, no fue al comienzo, fue en el 5.º año. El rey de Egipto, Sisac, quien supuestamente era un pariente, ¿cierto?, de Roboam, porque recordemos, Salomón se había casado con la hija de Faraón. Bueno, el rey Sisac atacó Jerusalén y arrasó con los tesoros del templo del Señor y del palacio. Se llevó todo. Y aquí está el punto importante que quiero desarrollar en este mensaje. Se llevó los escudos de oro de Salomón, los que él había mandado hacer. Y lo que ocurrió producto de esto a mí me llamó profundamente la atención. ¿Qué creen que hizo Roboam respecto de estos escudos? Yo pensaría que a lo mejor por su valor, ¿cierto?, intentó recuperarlos de algún modo, o en el peor de los casos los reemplazó de inmediato, porque podrían representar el resguardo del templo, es decir, la intención de querer proteger ese lugar donde Dios en ese tiempo habitaba. O en otras palabras, la intención de querer cuidar la relación entre Dios y el pueblo y con él mismo. Pero lo que ocurrió fue que Roboam mandó a construir, a reemplazarlos, ¿cierto?, por escudos de bronce, no de oro. Y estos escudos los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio, de ese palacio real. Pero observemos lo que viene a continuación en esta historia. Las escrituras señalan que siempre que el rey iba a visitar el templo del Señor, los guardias portaban los escudos. Pero luego de que el rey se iba, se devolvía a su palacio, los devolvían a la sala de los centinelas. Y esto podría parecer un relato meramente histórico de un procedimiento de armas de la guardia, ¿cierto? Pero el Señor se encargó de que esta historia quedara testimonio en las escrituras de este detalle. Esta historia la pueden encontrar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 21 en adelante. En ella creo que hay mucho que aprender en relación a lo que estamos viendo hoy. Primero, se enfatiza que Jerusalén era la ciudad donde el Señor había decidido habitar. Y aquí vemos la soberanía del Eterno. No es por nuestras capacidades, nuestra voluntad, nuestra fuerza o aptitudes, nuestros deseos. Yo decidí conocer al Señor, ¿no? Ya sea intentando, en mi caso, por ejemplo, ahora, entregarte este mensaje o tú escuchándolo, no es casualidad. De cualquier forma, tratando de agradar a Dios, de buscar de Él. Tenemos que saber que todo esto fue por iniciativa del Señor. Él decidió habitar en ti y habitar en mí. Él dio el primer paso con nosotros. Las Escrituras nos enseñan que somos templo del Espíritu Santo. Y si estamos aquí es por la gracia, la soberanía y la misericordia de Dios. Debemos ser conscientes de esto, porque de lo contrario podríamos terminar como terminó Roboam. Provocó continuamente los celos del Señor y activaron su ira. Esto ocurrió en este relato. En segundo lugar, vemos que teniendo una posición de privilegio, Roboam no se opuso a que el pueblo construyera estos santuarios paganos. Imagínense en las colinas, en lugares de privilegio, y bajo todo árbol frondoso, se hicieron imágenes de una diosa que ni siquiera existía. O sea, en lugares altos, visibles para todo el mundo, incluso los extranjeros que podían pasar, o lugares de descanso o refugio, como lo son las sombras de grandes árboles, lugares donde todos necesitamos en algún momento estar. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Evaluemos nuestra posición. ¿Cuál es tu posición de privilegio hoy? Todos tenemos áreas de influencia, ya sean grandes o pequeñas. Nadie puede decir, no, yo vivo solo, me relaciono solo toda la semana. No. Todos tenemos un círculo donde influir, incluso nosotros mismos, cómo nos estamos gobernando. El dominio propio, la autodisciplina. No me refiero a centrarnos en nosotros mismos, sino que primero partiendo por nosotros y luego intentar influir en otros. Entonces vuelvo a preguntar, como otras veces lo he hecho, ¿en qué estamos colocando nuestra fe? ¿A quién posicionamos en estos lugares visibles de nuestras vidas? ¿Es a Dios realmente? Cuando alguien nos ve al Señor. O cuando alguien necesita un refugio o descanso y viene a nosotros, nos pide ayuda, oración, un consejo, una palabra. ¿Qué encuentra bajo nuestro árbol frondoso? ¿Encuentra a Cristo o encuentra otra cosa? Espero que encuentre a Cristo. Esas imágenes talladas de la diosa Asera, ¿cómo serían en estos tiempos? Observemos nuestra propia vida, nuestras creencias.
nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras rutinas. ¿Qué hacemos? ¿A quién acudimos? La religiosidad, por ejemplo. Cuando oramos por los alimentos, quizás un detalle, pero puede hablar de un poco de esto. ¿Lo hacemos con un corazón sincero o como una vana repetición? No, porque si no oro, los alimentos me van a caer mal. La misericordia hacia otros. No, primero hago esto y después atiendo al necesitado. No. Podemos aparentar una devoción religiosa, pero realmente Dios podría no estar en ese lugar alto o bajo ese árbol frondoso. Y en su lugar, mera religiosidad, por ejemplo. O incluso pensando en otras personas, en terceros. Si estamos guiando en algún proceso, influyendo en otros, amigos, hijos, padres, no sé, colegas de trabajo, compañeros de equipo, ¿qué hacemos cuando vemos ante nuestros propios ojos cómo ellos se van construyendo estos santuarios paganos? Cómo ellos van buscando un sustituto de Dios en sus vidas. En otras palabras, cuando aquellos a quienes podríamos influir a través de una sincera y, por qué no, amorosa confrontación, dejamos que lleven sus vidas tal cual, así, en pecado, o hacia el pecado. ¿Alguna vez te han regalado algo que, por ejemplo, tú sabes que es de dudosa procedencia, no ha sido bien habido, alguna ilegalidad por ahí, y lo aceptamos así, sin más, sin confrontar, sin decir nada? A mí me ha pasado y me he quedado callado. Eso también es dejar que el pecado avance. Que por ejemplo, también de esa seguridad financiera, estabilidad que el mundo busca, buscando sustitutos de Dios. Que de las prácticas modernas también que vemos a lo mejor en otros, o que incluso han venido sobre nosotros, el consultar las cartas, no sé, tanto de estas cosas que también están tan contemporáneos hoy, o el mismo trabajo, un sustituto de Dios, y dejamos que avance y no decimos nada, ocupando el lugar de la familia, ocupando el lugar del mismo Señor. ¿Cuántos buscan esa seguridad en algo, el bienestar en algo, pero tarde o temprano esto se acaba? ¿Qué hacemos nosotros al respecto? ¿Estamos siendo pasivos como fue Roboam con el pueblo? Que todo transcurra normalmente y nos guardamos ese tesoro que el Señor nos ha dado, que es su palabra, la verdad. No me estoy refiriendo a salir a la calle y confrontar a medio mundo, me refiero respecto de aquellos a quienes podemos guiar o liderar, aquellos que están en nuestro círculo de influencia, tal como el pueblo lo era para Roboam. Pienso que Dios nos está confrontando a nosotros mismos con esto de dejar las tibiezas y hacer algo más también con aquellos en los cuales vemos estas tibiezas, o incluso entre la misma familia de la fe, respecto de sus propias tibiezas. ¿Cómo podemos nosotros en amor también confrontar y no dejar que esto siga avanzando como a Roboam le pasó? Queridos que me están escuchando, Dios debe ser siempre el número uno en todas las cosas. En tercer lugar, pensemos sobre lo que viene después, lo que le ocurrió a Roboam producto de todo esto que ya hemos hablado, que provocó la ira del Señor. Dios fue clemente con él primero. Recordemos que al 5.º año llegó el ataque, y hasta ese momento todo parecía que transcurría sin novedad, pero las cosas llegaron a un punto de no retorno para Roboam. Y si nosotros llegamos a ese punto de no retorno, la invitación hoy es volverse a Cristo y arrepentirnos. Hoy Dios nos está dando la oportunidad, te está dando a ti la oportunidad. O te hundes en la vida y vives en la idolatría, ¿cierto?, con sustitutos de Dios, o comienzas a vivir en la abundancia que te ofrece Cristo. El punto de no retorno es muy ilustrativo. Miren, ¿a qué me refiero con eso? Cuando en un vuelo no se tienen pistas intermedias para aterrizar en caso de emergencia, ¿cierto?, entre el inicio y el final, por ejemplo, al cruzar el mar o cruzar la cordillera, los pilotos deben calcular este lugar específico en la trayectoria, en el cual, con el combustible que les queda, pueden regresar al punto de partida. ¿Y por qué es importante? Porque si cruzan ese punto y necesitan volver, no sé, ya sea por una avería de la aeronave, porque cambió el clima, o cualquier otra razón, bueno, en la reserva de combustible que les queda no les va a permitir retornar. Ya cruzaron el punto de no retorno. Y si hoy me estás escuchando es porque aún, creo, hay gracia para ti. Aún hay una oportunidad de arrepentirnos y cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y también intentar que otros sean transformados, que otros vengan a Cristo.
Roboam desafortunadamente cruzó este punto de no retorno, pero para mal. Es decir, él nunca se arrepintió, no hay testimonio en las escrituras de que él se haya arrepentido y siguió permitiendo el pecado del pueblo. En la Biblia se da testimonio de que en este año quinto, como les decía, teniendo todo este tiempo para haber cambiado, haber hecho cambiar al pueblo, todo le fue saqueado y finalmente su reinado, en el término ya más adelante, él termina siendo destruido. Y esto en un sentido espiritual creo que es quedar vacíos, quedar sin Dios, alejados de Él, de su protección. Y esto lo hemos visto en la familia, incluso de la fe, cómo se han separado a las familias, matrimonios. Queridos que me están viendo, no esperemos a que venga el saqueador y se lleve todo lo que Dios nos ha dado. Su amor, su compañía, su protección, tantas bendiciones que Dios nos regala y que están ahí esperando para ti. ¿Cuánto más podríamos llegar a perder, como dije, el matrimonio, nuestras familias, nuestros propios hijos o padres, relaciones? Dios nos ha dotado de dones también. Nuestros recursos. Solo tú sabes a qué me estoy refiriendo. Tenemos que volvernos a Dios. Cuarto, como lo mencioné al principio, esta historia es sobre escudos, ¿cierto? Entonces, como último punto, quiero destacar lo siguiente. Después de todo esto que ocurrió, ¿cierto? Las prácticas detestables que el rey Roboam hizo y activaron el celo de Dios. El pueblo hizo y activaron la ira del Señor. Bueno, este saqueo, ¿cierto? Que ocurrió en su reinado, como lo comenté, entre las cosas que se robaron, se llevaron estos escudos de oro. Y en este contexto, creo que estos elementos podrían representar la preciosa y valiosa protección del Señor eterno sobre nosotros. Aquello que viene implícito, gratuitamente, en nuestra relación sincera con Él, nuestra relación con el Padre por medio de Cristo. Aquello, como lo mencioné al principio, es crucial para resistir la batalla que estamos enfrentando, en la que estamos inmersos tú y yo, por el solo hecho de ser hijos de Dios. Así como físicamente las personas que están luchando allá en Europa Oriental, al encontrarse bajo este ataque de una nación poderosa, gigante, ellos necesitan protección. Asimismo nosotros en el plano espiritual necesitamos de este escudo, esta protección divina. Bueno, en el caso de Roboam, estos preciosos escudos sustraídos por el rey de Egipto fueron reemplazados por escudos de bronce, no de oro. ¿Por qué habrá hecho eso Roboam? Algo así como un sucedáneo de los elementos originales, un sustituto. Seguramente ya no contaba con los recursos que tenía al principio, o quizás en verdad nunca tuvieron valor para él, y hacerlos de bronce fue más que suficiente. Prestemos atención a este aspecto. ¿Cuánto valor le estamos dando a nuestra relación con Dios? ¿Estamos dispuestos, por ejemplo, a hacer, no sé, un mínimo sacrificio de orar en un determinado momento del día o dedicar un tiempo de nuestra jornada o en nuestra agenda para escudriñar las Escrituras? Porque esa es la manera en la que Dios nos puede hablar. En otras palabras, es nuestra relación con Dios tan importante que nuestra agenda lo sabe. Seamos francos con esto, porque a lo mejor solo le damos el tiempo que nos sobra. El escudo de bronce no es suficiente, o le estamos dando recursos que no valen mucho para nosotros también. En consecuencia, nuestra vida cristiana podría no ser genuina, podría ser este sucedáneo como parece que ocurrió con los escudos de Roboam, de aparente devoción, no sincera. Y por ende la protección que se supone deberíamos tener no se está manifestando porque nuestro escudo es de bronce. Ante los ataques no somos capaces de resistir. Nos batimos constantemente. A la primera aflojamos, nos frustramos y no tomamos acciones, nos deprimimos y nos mantenemos en la depresión. Somos derrotados, dejamos de congregarnos, dejamos de adorar. Esta práctica no debiera ser nunca una carga, debiera ser un deleite pasar tiempo con el Rey. Queríamos tener la protección divina, pero no abandonamos la idolatría, como se denomina en estos pasajes que leímos. Eso de confiar en cualquier otra cosa en lugar de nuestro Señor. Idolatría, Dios es celoso. Si somos francos, podríamos estar confiando más, no sé, en las personas, en los gobernantes, los líderes del sistema, en el mismo sistema, en el Estado, en la seguridad social que supuestamente nos deben dar, en la estabilidad laboral que me debiera también brindar el empleador, no sé.
la estabilidad financiera, etcétera, 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 en lugar de nuestro Padre. O díganme si no, ¿cuántos no han escuchado, bueno, no, es que un determinado gobierno, con esto se van a acabar los problemas? Las personas por sobre Dios, por sobre Jehová Jireh, Dios proveedor. Así estaba el corazón de Roboam, lejos de su Señor. Imagínense estos escudos que mandó a hacer y que ya sabemos no eran los verdaderos, que eran portados, ¿cierto?, por la guardia, pero solo cuando llegaba el rey eran presentados. Y luego eran devueltos a la sala de los centinelas, es decir, eran pura fachada, como solo para aparentar. ¿Cómo habla esto a nuestras vidas? Porque en nuestra relación con Dios no podemos vivir de apariencias. Eso llamó mi atención, esto de que los escudos de bronce aparecían ocasionalmente. ¿Por qué? Solo cuando el rey aparecía, ahí la guardia lo mostraba. Solo para aparentar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sacado nuestra espiritualidad cuando el rey nos visita? Tenemos, no sé, un servicio por realizar, una ayuda que brindar, alguien por quien orar. Y bueno, sí, nos preparamos. Alguien enfermo a quien visitar, nos preparamos, oramos, buscamos al Señor. Hasta podemos ayunar. Pero luego de eso volvemos a nuestros malos hábitos. Tratando mal a otros, siendo envidiosos, diciendo mentiras, avalando las mentiras de otros, pasivos ante el pecado de nosotros o de otros a quienes podemos estar confrontando o liderando, faltos de misericordia. En este contexto, colgando los escudos. Vino el Señor, ok, lo mostré y después, bueno, pasa y cuelgo los escudos. Bueno, para ir concluyendo, si decimos tener a Cristo, creer en su palabra, amarlo, confiar en Dios, vivamos en consecuencia de esto y dejemos los sustitutos, los sucedáneos. Dios es irreemplazable y su protección divina que tanto necesitamos hoy es insustituible y aún está disponible para ti y para mí. No vivamos un cristianismo de fachada que aparece de vez en cuando viene el rey solamente, algo meramente dominical, por ejemplo. Decide de una vez entregar todo el espacio de tu corazón, entregarte por completo. Señor, aquí está mi vida, haz tu voluntad, muéstrame el camino por donde debo andar. Una relación sincera con el Padre traerá la protección divina que necesitas. Que el Señor coloque pasión en nosotros, que nuestros corazones ardan por Él, por hacer su voluntad. Y verás cómo su escudo te rodeará permanentemente y te dará protección. Dale valor a tu relación con Dios. Dale valor. Vivamos cada instante de nuestras vidas en completa comunión con Él al levantarnos, al acostarnos, meditando en su palabra, buscando su voluntad, orando en esto, y no la nuestra. Y tengamos esta convicción que Él será nuestro escudo para protegernos, para resistir toda adversidad. Como incluso nos pasó a nosotros hace poco. Tengo en la mente ahí algo que nos vivimos esta semana que tiene un poco de sentido. Tuve una picadura de insecto que me tuvo 3 días sin hacer mis actividades normales. Al día siguiente mi hijo tuvo un accidente, se cortó la cabecita. Lloró un montón. Después mi hija apareció al día siguiente con una mancha grande, roja, que el doctor nos dijo que fue un virus que la atacó. Un cóctel perfecto para no estar aquí entregando este mensaje. Alguien estaba interesado en amedrentarnos y hacernos aflojar. Que este mensaje no llegue a ti. Pero ¿saben qué? El escudo de la fe nos ayudó a resistir. Lo primero que hicimos en cada una de estas ocasiones fue orar y entender que Dios tenía un plan, un propósito en Él y para Él. Así que cuando te enfermes, bueno, a lo mejor Dios quiere darte un descanso, un tiempo para revelarte algo que necesitas conocer. Si estás cansado, no te rindas. A lo mejor Dios quiere darte más fortaleza. ¿Cuál atleta se prepara para una prueba? Por algo que puede venir. No bajes los brazos cuando te están atacando. Quizás en ese proceso a lo mejor estás guiando o protegiendo a otros o llevándolos hacia la verdad. Tampoco te molestes si te sacan de tu comodidad, si te piden hacer un servicio o algo. Dios quiere también usarte en esto. Dios quiere también que seas disciplinado, que en tu relación con Él, que seas constante. A lo mejor por eso está puliendo y está haciendo cosas con tu vida. No solo cuando un rey te visita. Atiende su llamado. En Romanos 3:28 leemos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Convicción en esto. Así corre la vida. Cuando estas situaciones quieran derrotarnos, actuemos en fe. Si Él es el primero, ese escudo nos protegerá para resistir estos ataques. No los va a evitar, tengamos claridad, pero sí nos ayudará a mantenernos firmes. Esto vendrá de una relación sincera con el Padre. Deseo de todo corazón que esta palabra, así como habló mi vida, haya hablado también a tu vida. Que transforme tu manera de pensar, que te haga cambiar lo que hay que cambiar. Así que te bendigo y le pido a Dios que siga tratando con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad.